Bienvenidos una vez más a nuestro altar familiar. Compartiremos el día de hoy una poderosa palabra, continuando con la enseñanza de la armadura de Dios. Y hoy, para finalizar, compartiremos un poco acerca de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para ello vamos a ubicarnos en Efesios 6, del 10 al 17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal, y así después de la batalla todavía seguir de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, porque sabemos, como ya lo leímos hace un momento, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha como hijos de Dios, como cristianos, es contra huestes espirituales, gobernadores de maldad, todo en el plano espiritual. Nuestra lucha es toda en el plano espiritual. Entonces, cuando empuñamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos revestimos de autoridad y poder divino para mover montañas, vencer tentaciones y deshacer los planes de las tinieblas, orquestados por nuestro enemigo que se llama Satanás. Ahora bien, algo bien importante: autoridad. La palabra de Dios nos reviste de autoridad. ¿Ustedes qué creen que significa la palabra autoridad? Respeto. ¿Definido en una sola palabra? Sí, respeto. Superioridad. Autoridad es como ser una persona con poder. Exacto. Una persona con poder, con fuerza. O sea, una persona que tiene dominio de la situación. Pero y sobresale, ese poder es respaldado, porque la autoridad se delega. Exacto. Se recibe de algo, de alguien. Bueno, la palabra de Dios nos da esta autoridad. Nosotros tenemos el respaldo cuando vamos a esas guerras espirituales o cuando nos vemos confrontados por alguna de estas situaciones espirituales. La palabra de Dios nos dota de autoridad para ir en contra de esa situación que es orquestada por el enemigo. Ahora vemos una manera bien clara en la palabra de Dios de cómo se hizo uso de esta autoridad, solamente con la palabra. En Hechos 16 y 18, aconteció que mientras íbamos a la oración, aquí está narrando Pablo, el que escribió el libro de Hechos, que dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces. Ahí se ve que era otra persona la que escribió el libro, porque dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo,
quienes os anuncian el camino de salvación. O sea, en ese tiempo Pablo andaba predicando la palabra de Dios, la palabra de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. O sea, la muchacha todos los días salía gritando, vociferando que estos son hombres, o sea, era imprudente, pues. Y eso desagradaba a Pablo, porque lo hacía con mala intención. Lo hacía con la intención, porque si bien es cierto que no estaba mintiendo, porque son hombres, o sea, eran siervos de Dios, del Dios Altísimo, y estaban anunciando el camino de salvación, la manera como ella lo hacía era para acusarlos. Entonces, para que hubiese un levantamiento entre las personas. Si no me equivoco, creo que eso fue en Filipo. ¿En dónde fue? No recuerdo, Sí, en Filipo. No era para hacer un levantamiento. Eso me ha sucedido. Como ella estaba poseída por un espíritu de adivinación, el espíritu sabía la autoridad que tenía Pablo. Y para no ser echado del cuerpo de ella, él le adulaba. Lo adulaba. Y a Pablo eso le desagradaba. Sin embargo, después vino la gente, se enteraron porque le sacaron el espíritu. Bueno, vamos a leer, disculpe. Vamos a leer. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Se volvió y dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Por eso, él sabía que él podía hacer eso. Tenía la autoridad, la capacidad y que podía hacerlo. Entonces él lo que hacía era como adulándolo, de manera de que Pablo se comiera ese embuste ahí y lo dejara tranquilo. Como que, esta mujer nos reconoce como hombres de Dios, pero Pablo allí no estaba sereno y seguro. Él discernió. Claro, sí, aparte de que Pablo allí, él vio la intención de su corazón, que no era ciertamente una honra, sino que para que, como dice Randy, el espíritu no fuese echado de ella. Sin embargo, él, en el nombre de Jesucristo, habló la palabra y enseguida, o sea, en ese mismo instante, salió de ella. Vemos cómo, o sea, la autoridad en la palabra abandonó ese cuerpo. Ahora fíjense, yo recuerdo que hace un tiempo yo estaba pasando una situación personal, y me sentía así un poco decaída, porque estaba atravesando como una serie de críticas, o sea, hacia mi persona que me hacían, o sea, me parecían injustas, pues yo, bueno, o sea, ante los ojos de las personas tenía que ser perfecta. Yo tenía que ser perfecta, no podía, o sea, estaba ocupando un liderazgo, pues entonces ante los ojos por decirlo, las ovejas, los discípulos, yo no podía molestarme, y una vez estaba molesta, pues, y de ahí surgieron varias críticas, que yo tenía un carácter muy fuerte, y eso a mí me achicopaló un poco, pues, me entristeció. Y yo recuerdo que eso sucedió por varios días, porque fueron varias personas y varias actitudes ahí que no me eran agradables. Y yo le decía al Señor, o sea, que por qué así, o sea, más, no cuestionándolos a ellos, ni juzgándolos a ellos, sino hacia mi persona. Y digo, Señor, ¿será cierto que yo tengo o sea, yo me estoy esforzando, pero ¿por qué se tienen que ensañar de esa manera? Y recuerdo claramente una cosa que me dijo el Señor, el Espíritu Santo de Dios en mí, me dijo, yo te hice así. Y si bien es cierto que no eres perfecta, me dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso lo vamos a encontrar en 2 Corintios 12:9. Escuché claramente la voz de Dios que me consoló con esa palabra, porque de verdad que me sentía débil. Yo me sentía como que esa, por decirte, esa debilidad en mi carácter estaba empañando mi servicio para Dios. Esa debilidad en mi carácter. O sea, yo sabía que, hice mal, puse un mal gesto,
pero no era como para que se ensañaran de esa manera contra mí. Y recuerdo que pasé varios días así en aflicción y oré al Señor, hablé con Él, le pregunté, pues le hice una pregunta, porque una manera de orarle a Dios también es preguntarle. Y le pregunté, Señor, ¿por qué me hiciste así? Si esta debilidad en mi carácter está causando esas fricciones con esas personas, ¿por qué no me ayudas a...? Y escuché claramente cuando me dijo eso, bástate mi gracia. Enseguida me consoló, fui a 2 Corintios 12:9, si la tienen, por favor, para leerla. La tengo yo aquí, pero... 2 Corintios 12:9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tremenda consolación recibí yo de parte del Señor cuando me dijo eso. Y de primera línea. ¿Cómo? Y de primera línea. O sea, Claro, de la porque mano dice- del Señor mismo. De la mano del Señor mismo. Yo recuerdo claramente, estaba yo en la oficina, sola ese día porque no fueron ninguno de mis compañeros y en medio de mi aflicción le pregunté eso. Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué si tengo esa debilidad en mi carácter? O sea, no me ayudas a... Y escuché claramente cuando me dijo, bástate mi gracia. No sabía que esa palabra estaba en la Biblia, pero no sabía qué versículo. Entonces me fui al internet y puse bástate mi gracia y me llevó 2 Corintios. Entonces empecé a leer por varios días y a meditar en ese versículo. Y me encantó esa parte que dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, es fuerte Cristo en mí. Porque dice que su poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces el punto es, porque les quise compartir este testimonio, y me gustaría que si alguno de ustedes acá tiene algún testimonio de una consolación que haya recibido por parte de Dios a través de su palabra, sería bueno que también lo compartieran. Algo parecido a lo que me sucedió. María. Sí, hubo una oportunidad que también en mi trabajo fui lastimada por una persona y a su vez 2 más, o sea, las 3 como que se pusieron en mi contra y en ese momento yo estaba pasando por una aflicción y me sentía como estaba siendo atacada por un espíritu de soledad. Y entonces yo empecé a orarle al Señor que me llenara de su amor, pero era porque yo quería sentirme amada por Él, o sea, no porque por otra, o sea, no para que me llenara de otra persona, sino para que su mismo amor llenara mi corazón y yo pudiera sentir paz. Y en eso recibí esos ataques de esas 3 personas. Y fueron ataques fuertes porque me puse a llorar y todo. O sea, fue un llanto de dolor que me dolía. O sea, valga la redundancia, porque jamás esperé que esas 3 personas me... Bueno, no eran las 3 personas, porque recuerda que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que el enemigo utilizó a esas 3 personas para hacerte sentir mal, al igual que mi situación, que utilizó a personas de mis círculos cercanos para hacerme... Y entonces yo no entendía, porque ya yo tenía días orándole al Señor que me llenara de su amor, que me llenara de su amor. Entonces yo le pregunté al Señor por qué me sucedía eso. Pues también le pregunté, porque yo le dije, Señor, yo siento que ya no puedo. O sea, ¿por qué permites eso? Y Él me dice, Mariana, es que lo que he puesto en ti, lo sentí clarito en mi corazón. Lo que he puesto en ti, ellos lo necesitan. Y yo aún así que sentí esa respuesta en mi corazón, yo no entendía. Yo le dije, pero ¿qué es? ¿Qué es? Porque no entiendo. O sea, no entiendo y siento que no puedo. Y Él me preguntó, ¿qué estás orando? Y de ahí no escuché más su voz. En mi corazón, no fue que la escuché audiblemente, la sentí en mi corazón. Pero no fue una palabra de la Biblia, o sea, fue una palabra del director. Porque Él me dijo, ¿qué estás orando? Y ahí fue cuando yo entendí, estoy llenando, ya, o sea, que me llené de su amor, pero era para dar amor a las personas. Pero sentí consolación en mi corazón porque fue su palabra directamente consolándome, porque en ese momento no entendía la situación, no entendía lo que estaba. La palabra de Dios sana, consuela, vivifica, y hay la otra cara de la moneda, por así decirlo, que también te regaña.
Porque hay momentos en los que estás haciendo cosas que no, y tú abres la Biblia como para buscar consolación y el Señor lo que hace es, o sea, exhortarte Él a través de su palabra. Dicho esto, vamos a leer Hebreos 4, 12, 13. Leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Excelente. Allí vemos algo bien importante. Bueno, muchas cosas importantes con respecto a la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Leía yo una frase de que la palabra de Dios, la Biblia, es el único libro que leemos con el autor allí en presencia de nosotros, o sea, con nosotros allá al lado. Porque el Espíritu Santo es el autor de la Biblia y siempre lo leemos con él allí, o sea, por eso es vivo y eficaz. Y compartimos estos testimonios, o sea, compartí mi testimonio de la consolación que recibí a través de la palabra y sentí que Dios me vivificó a través de esa palabra. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta, que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios consuela, la palabra de Dios restaura, la palabra de Dios sana, la palabra de Dios también exhorta, corrige. Es que ahí mismo lo dice, sumando a eso que estás diciendo acerca de que el autor está allí contigo, tú lees varias veces el mismo texto, el mismo contexto o el mismo versículo, y siempre, de acuerdo a tu situación, el Espíritu Santo te va a dar una enseñanza distinta. Así lo hayas leído 10 veces. Pero esas 10 veces te va a traer, si lo haces con un espíritu enseñable, pues, con un corazón dispuesto y abierto, Él te va a dar una nueva enseñanza. Y Él también menciona de que es más cortante que toda espada de dos filos. Fíjate que en Apocalipsis 19:15 te dice, haciendo referencia de la venida de Cristo, en su jinete, en su caballo blanco de Bolívar, en su caballo blanco dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Pero en sí hago el énfasis en la parte que él dice, de su boca sale una espada aguda. Esa espada aguda es punzante. Esa espada es su lengua, su palabra, la autoridad que él tiene. Porque como tú dijiste, también aparte de consolar, vivificar y levantar, también exhorta, también corrige. Y a veces la forma de corregir es dura. Ahí mismo en Apocalipsis 3:19 te dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Se lo dice Jesús a una de sus iglesias, a una parte de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, pues. Que la palabra tiene autoridad, tiene poder. Cuando esa palabra viene respaldada o sazonada, como dice también la Biblia, dice Pablo y Jesús, esa palabra sazonada es con el Espíritu Santo, es sazonada con la autoridad. Puede ser en mansedumbre, puede ser en amor, pero también puede ser en justicia, que a eso es lo que se refiere el Apocalipsis 19, que Él viene a hacer juicio, y ese juicio se emite por medio de la palabra, de la boca. O sea, la palabra, la autoridad que tenemos muchas veces en la palabra es debido a ese respaldo divino. Exacto. O sea, la palabra de Dios, por eso hice la aclaratoria que no solamente es para consolar, sino que en su momento también, por eso dice acá en Hebreos que todas las cosas están desnudas. Uh-huh. O sea, allí, una vez yo recuerdo que me pasó que también estaba en una situación
con mi esposo, y yo me recuerdo que yo estaba molesta y no quería ni leer la palabra, o sea, y llegué y la abrí. O sea, la abrí así como cuando uno no conoce y la abre al azar, como para ver qué me dice Dios hoy. Mira, literal, yo estaba sentada en el mueble de mi sala y tenía la Biblia allí. Era tempranito en la mañana y llegué y la abrí. Ya vamos a ver, Señor, ¿qué tienes tú para mí hoy? Y abro la Biblia en un lugar al azar y me llevó a Corintios, donde dice la situación del matrimonio. Primera de Corintios 7, Primera de Corintios 7. Y empiezo a leer yo, y conseguí la respuesta de lo que me estaba pasando allí. Y recibí, mira, o sea, me sentí súper aliviada, a mí se me pasó la molestia de todo, porque yo sentí que Dios me habló y después se lo manifesté a mi esposo, porque estábamos un poco molestos y le dije, no, él me preguntó, ¿ya se te pasó? Sí, ya se me pasó, porque ya Dios me dio la respuesta de lo que yo, y hasta le di el versículo y todo, para que vean o sea, les manifiesto que de todos los implementos de la armadura de Dios, la espada es uno de mis preferidos, la palabra de Dios, porque de verdad que he vivido en carne propia que es palabra viva. Cuando necesito consuelo voy a ella y consigo consuelo. Cuando necesito que me regañen también voy a ella y me exhorta, me regaña. O sea, la palabra de Dios es todo. Pero para cerrar este bloque aquí, esa parte que dice en Hebreos, de que delante de sus ojos todo está desnudo, en el Salmo 51:6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es que nos presentemos delante de Él tal cual y como somos. Así tú hayas cometido el peor error o el peor pecado que hayas, o sea, delante de Él, eso no está oculto. Y una de las cosas que acompaña o que fortalece tu autoridad es tu sinceridad. Es tu testimonio, tu buen testimonio y tu tu integridad, tu congruencia. Ajá, tu integridad, pues que tú tengas moral. Cuando tú tienes moral de hablar, de decir, porque los hechos de tu vida respaldan cualquier exhortación que tú hagas, allí tú fortaleces tu autoridad. Y por eso es que él dice, todo está desnudo. O sea, tú no vas a venir a meterme embuste o a querer exhortar a alguien cuando tú en tu vida tienes un desastre de vida y quieres corregir a todo el mundo. Ahí la persona no tiene autoridad por ningún lado. La autoridad te la ganas cuando tú caminas recto delante del Señor, no delante del hombre o del mundo o del sistema, sino que tú delante de Dios seas íntegro. Te equivocaste, Señor, me equivoqué, perdóname. O sea, vas directamente rápido y te arrepientes de tus cosas, pero tratas de caminar siempre derecho en las cosas que haces, y eso ayuda a que tu autoridad sea respaldada. No, claramente es así, pues. A Dios en todo momento hay que ir sin maquillar nuestras debilidades. O sea, a Dios Él le agrada mucho cuando uno, ¿qué le vamos a ocultar al Señor? Si Él nos creó, si Él nos conoce, si Él sabe cómo uno se siente. Yo más de una vez me he puesto en la presencia del Señor y le he dicho, me siento molesta, o sea, me siento decepcionada, me siento molesta, háblame, como ese día, pues, estoy molesta, no quiero leer, pero vamos a ver qué tienes para mí. Y abrí y ahí estaba la palabra. Estábamos, y en mi humanidad y defectos, en mis debilidades, yo se lo he dicho, como le he dicho, estoy contenta, gracias, o sea, Él nos conoce y a Él le agrada mucho que nosotros seamos transparentes. Para Él poder darnos esa palabra que nos va a consolar o darnos esa palabra que nos va a exhortar, como es el caso de cuando estaba con la situación contigo, que se lo dije y me dio la palabra que yo necesitaba pero igual salí consolada, igual salí clara, se me pasó la molestia que tenía y pudimos resolver. Ahora bien, vamos a ubicarnos en el Salmo 119, es el salmo más largo dentro del libro de los Salmos, poderoso, que en la Biblia, en la versión Reina Valera, lleva por título Excelencias de la Ley de Dios. De este salmo quise seleccionar solo algunos para que vean allí
lo excelente que es estar expuestos a la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo número 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bienaventurado. Bienaventurado significa doblemente bendecido, felices. Entonces, somos bienaventurados cuando guardamos sus testimonios. Sus testimonios es su palabra, sus promesas. Y con todo el corazón le buscamos. El 9. ¿Con qué limpiará el joven sus caminos? Con guardar tu palabra. Imagínense, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando nos exponemos constantemente a la palabra de Dios, estamos siendo santificados, purificados, se están limpiando nuestras vestiduras. Cuando nos exponemos a ella de una manera activa, no es leer por leer, es leer con entendimiento, leer con ganas de aprender, con amor. El 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. El 34 que dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Fíjense que esto es como una oración. Acá el salmista está pidiendo entendimiento, porque ¿qué pasa? Muchas veces, cuando somos nuevos creyentes, o cuando ni siquiera somos creyentes, pero sabemos que la Biblia existe, en nuestra casa hay una Biblia, nos han hablado de ella, no la entendemos. O sea, eso para nosotros es otro lenguaje totalmente extraño a nuestro lenguaje. Y él aquí pide, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Fíjense una cosa, hay dos capítulos, en el libro de Efesios que a mi parecer tienen dos oraciones poderosas para pedirle al Señor que nos den entendimiento. Efesios 1, del 18 al 23. Alumbrando los ojos de su entendimiento. Lee el 17, del 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Fíjense, algo allí bien importante, el 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, alumbrar los ojos de vuestro entendimiento, para entender qué significa la salvación, qué significa la armadura, que sin todo lo que está dentro de la palabra de Dios, dentro de la Biblia, debemos orar. Esta es una manera de orar. O sea, allí Pablo está orando por el pueblo de Éfeso, por la nación de Éfeso, para que los ojos de su entendimiento, para que el Espíritu le dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Porque cuando más lo conocemos, más está afilada esa espada y más podemos dar golpes certeros en contra del enemigo y en contra de todas sus estrategias destructivas. Ahora Efesios 3, 14, 21. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad
y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Conocer. Ahí habla conocer la anchura, la longitud, la profundidad, o sea, de conocimiento. Por eso es que aquí en el Salmo 38, en el 34, en el 119, versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Debemos orar, más o menos así, de esa manera como oró Pablo, para que el Señor abra los ojos de vuestro entendimiento. El versículo 38. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Esto es también otra manera de oración. 41 y 42. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avengador. Avergonzador. Gracias. Que en tu palabra he confiado. Este es poderoso. Venga a mí tu misericordia. Fíjense, y daré por respuesta a mi avergonzador. Ese avergonzador es nuestro enemigo, Satanás. Él siempre quiere avergonzarnos. Y él le pide acá, o sea, dame de tu misericordia, muéstrame tu palabra para yo responderle a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. O sea, él está haciendo uso de la espada. Y para no hablar por sí mismo, sino para hablar la palabra del Señor, porque la espada es la palabra del Señor. Exactamente. No decir cualquier sandez. Y ya para culminar, acá el Salmo 119, la lectura de estos versículos, el Salmo es mucho más largo, de hecho tiene 170 y algo versículos, si no me equivoco. Yo les invito a que en la comodidad de sus hogares lo lean con más calma y lo mediten. Este es un buen salmo para conocer la palabra de Dios, el Salmo 119. Versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. He allí, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es luz. Cuando nos esforzamos por conocer la palabra de Dios y la leemos con entendimiento, nuestra vida permanecerá alumbrada en luz y no en tinieblas. Porque en las tinieblas opera el enemigo y siempre va a colocar distractores, siempre va a colocar excusas en nuestra mente. Por eso es que debemos colocarnos el yelmo de salvación para blindar nuestros pensamientos, porque él siempre va: estoy ocupado, no tengo tiempo, no la entiendo, cuando la estoy leyendo me da flojera. Entonces ahí con esas excusas nos va apartando de la luz, que es la palabra de Dios, y sumergiendo en las tinieblas. Entonces debemos entender que la palabra de Dios es luz a nuestro camino. Ahora bien, ¿por qué debo leer la palabra de Dios? Debo leer la palabra de Dios porque en ella, primeramente porque está inspirada por Dios. O sea, la palabra de Dios está inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso lo vamos a conseguir en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. ¿Y por qué yo tengo que leer la palabra de Dios? Si ya yo voy a la iglesia, ya con eso es suficiente. ¿Por qué tengo que leer la palabra de Dios si yo una vez a la semana, o ya yo una vez a la semana escucho una prédica que dura 1 hora 50 minutos, ya con eso es suficiente? No, la palabra de Dios la debemos leer todos los días porque primero es inspirada por Dios, nuestro Padre, nuestro Creador. Y lo que es inspirado por Dios es para beneficio nuestro. De bendición. Es de bendición. Lo vamos a conocer a Él, vamos a conocer sus promesas, nos va a dar autoridad y nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a corregir, instruir. ¿Para qué? Para que hagamos buenas obras en nuestro andar. Mira lo que dice Proverbios 4, del 20 al 22. Dice. Gracias.
mismo espíritu, porque ese era el versículo Que venía. Sí, Lo leo. sí, léelo. Aprovecha entonces. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Poderoso. Medicina a todo tu cuerpo. Este es un consejo de Salomón en proverbio a sus hijos, pero en profecía es Dios a todo el que la lee. A todo el que obra de acuerdo a la palabra del Señor, esta es la recompensa. Medicina a todo tu cuerpo y es vida Vida. para el que la haya. Inspirada por Dios. Dios Para- es vida, Dios es amor. ¿Quieres amor? ¿De qué dice? No se aparten de tus ojos. No dejes de leerla. Exacto. Porque normalmente cuando es una palabra se escucha, pero aquí dice no se aparten de tus No ojos. se aparten de tus ojos. Aquí la razón de mi ejercicio, de los papelitos pegados en la cocina, en el closet, para estar constantemente leyendo palabra de Dios. Y lo que leímos hace ratico en el Salmo 119, lumbrera es, lámpara es a mis pies y lumbrera en mi camino. Luz. Lámpara a mis pies, ilumina. Exacto. Ilumina mi camino, o sea, para que yo no tropiece, para que no me caiga. Esto me va a ayudar a mí a corregir y a evitar muchos problemas o errores que cometa o que haya cometido. Pablo también exhorta en una de sus cartas que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, que enseñemos y exhortemos unos a otros en toda sabiduría. Pero para eso hay que leer la palabra. Por eso hay que leer. Hay que- Exacto, ¿no? Estamos claros que la palabra de Dios hay que leerla. O sea, eso no hay ni que decirlo porque estamos Como claros dice ahí de mismo en que el 21, hay que leerla. guárdala en medio de tu corazón. Exacto. La palabra de Dios tenemos que leerla porque Pero sí, leerla está para bien aprender. escucharla, está bien escucharla, pero también es muy importante leerla para que sea el mismo Espíritu Santo. Pero tú sabes por qué el Señor manda a leerla. Porque cuando tú oyes una prédica, un predicador no te lee la Biblia. O sea, no es No toda la todo. prédica leyendo toda la Biblia. Te toma algunos versículos y arma una enseñanza o da una reflexión. Pero la palabra de Dios como tal, todo lo que está escrito, es distinto. Un predicador no se va para allá a leer la Biblia completa. O sea, él habla otras cosas, pero cuando tú vienes a la palabra, ya ahí es donde empieza a cumplirse este principio bíblico. Y es importante tener el conocimiento, la Biblia, la palabra de Dios, hay que leerla con entendimiento, con ganas de aprender. No leerla por leerla o como leer un libro de un cuento o de una historieta, porque es algo que te queda, te puedes aprender los diálogos, te puedes aprender los personajes, pero no está internalizada dentro de ti, no está haciendo carne dentro de ti, no hace vida dentro de ti, no te transforma, digámoslo así, no te cambia. Simplemente Gracias. tienes conocimiento, pero no te cambia. Ahora bien, Mateos 4, del 1 al 11, no lo vamos a leer, pero yo invito a que lo leemos más adelante con calma con respecto a la tentación de Jesús y cómo hizo Jesús, cómo allí Jesús hizo uso de la palabra para reprender al enemigo. Mateo 8:16, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Fíjense la autoridad. Echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Poderoso. Mateo 8:8, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Esa palabra también es poderosa, porque solamente di la palabra y, o sea, la autoridad funciona
estés aquí, estés allá. Exacto, O sea, la palabra trasciende a través del tiempo y del espacio. O sea, tú sueltas la palabra y estés de un sitio a otro, ella se cumple exacto. por la autoridad que tiene, el respaldo divino que tiene. La palabra tiene poder. Ese versículo es poderosísimo. Hay un versículo que dice, por la palabra de tu poder. Creo que lo escribe Pablo, no recuerdo bien el versículo. Pero él dice, él está haciendo una mención y él dice, por la palabra de tu poder. Y mucha gente, muchos predicadores dicen, por el poder de la palabra. Pero cuando él hace referencia por la palabra de tu poder, él está haciendo referencia allí al Padre y al Hijo. Por la palabra, Cristo, de tu poder, porque Cristo es poder de Dios, es la palabra. Y por eso la palabra tiene poder y el enemigo se ensaña mucho en atacarnos y en hacer que nuestra palabra siempre caiga a tierra, de que seamos mentirosos o no cumplamos nuestra palabra cuando la damos, porque ese es un poder que nos dio a nosotros Dios, a pesar de nosotros ser los más bajos en toda la esfera de la creación de Dios, somos los más pequeños. Dios nos dio una herramienta que no le ha dado por creación a otros que Él ya ha creado, a los ángeles, pues. Y es la palabra. Y por eso Satanás se ensaña mucho contra nosotros. Porque a pesar de que le dio otros poderes, el poder que realmente él anhelaba no lo tiene. Porque la palabra es creativa. Tiene poder creativo. Sí, y por eso dije lo de los distractores que nos pone el enemigo. Porque muchas veces, o sea, él no quiere que estemos expuestos a la palabra. Porque fíjense todo lo que compartimos. Es luz. Estos versículos que acabamos de leer, echa fuera demonios, sana, nos da autoridad cuando la leemos con ganas de aprender y entendimiento. Entonces el enemigo eso no le conviene, nos da flojera, nos distrae, nos da sueño, no le entiendo. Pero Dios para todo tiene solución, porque fíjense esas dos poderosas oraciones que leímos en Efesios 1 y 3. Donde, o sea, podemos tomar allí un ejemplo. Yo, por lo menos en el Efesios 1, yo lo tomo como una oración y la hago para mí. Abre interceder, mis ojos. exacto, Interceder Señor, por uno mismo. Lo leo en voz alta, lo leo, Señor, como oró Pablo, oro para mí y para todos aquellos hermanos que quieran entender la palabra. Abre sus ojos de su entendimiento. Pon en ellos el querer como el hacer, porque, mire, a mí al principio me pasaba, yo soy amante de la lectura, y yo leo, o sea, cualquier cosa me fascina, pero la Biblia no podía leerla, no la entendía, me daba flojera, me quedaba dormida, o sea, era algo que me costaba muchísimo. Y yo, bueno, pero ¿por qué? Si a mí me fascina leer, no entendía la Biblia. Y gracias a la ayuda de Dios primeramente y de mi esposo, que él me lee la Biblia, leíste, qué capítulo, y ahí fue que fue el Señor abriéndome el entendimiento y pude entender muchas cosas. Entonces, yo los invito pues a pedirle al Señor, a través de su Espíritu, que les abra los ojos del entendimiento para que se le quite esa pereza. ¿Van a agregar algo más? Bueno, quiero finalizar con esto. Hemos compartido que la palabra de Dios tiene poder. Tiene tal poder que puede cambiar la vida de una persona. Lo digo con propiedad. Tiene el poder de cambiar tu vida. Pero, es importante este pero, debemos prepararnos en el conocimiento de la palabra de Dios. Prepararnos para conocerla. No creamos que el conocimiento llegará de una manera mágica a nuestra mente. Debemos esforzarnos, debemos leer, estudiar y meditar. Una persona que le entregan una espada, por lo menos en el caso de los soldados romanos, que es con quien Pablo asemejó la armadura de Dios, los entrenaban para utilizar la espada. Si tú no tienes un entrenamiento previo, no vas a saber utilizarla, hasta te puedes hacer daño, o le puedes hacer daño a otras personas si sacas la espada de contexto, si utilizas versículos fuera de contexto, si lo utilizas para tu propio beneficio, o sea, puedes dañarte tú mismo, puedes dañar a otras personas. Entonces, la invitación es a que nos esforcemos
y que leamos, estudiemos y meditemos la palabra con entendimiento. Ajá. Voy a acotar algo de eso que estás diciendo, porque una vez yo estaba discipulando, ¿te acuerdas? Que dimos un tiempo unos discipulados. Estaba discipulando a una gente y en ese grupo el Señor me dice, ya no le enseñes la palabra de esa forma, que profundizaba en la palabra. Y yo le pregunté que por qué. Y él me dice, no, porque le estás dando un arma a alguien que no la va a saber usar. Le estás dando mucho poder. Entonces él me mandó a cancelar inmediatamente ese discipulado. O sea, yo lo terminé, lo cerré. Claro, a lo mejor no era la forma, a lo mejor no era lo que él quería, a lo mejor él quería que la palabra la diera más suave o me fuera por otro término, pero yo la cerré totalmente porque hasta el momento a mí me gustaba hablar de esa forma y enseñar las profundidades de la palabra. Pero es como tú dices, pues puede eso ser perjudicial si no se enseña. Exacto, al igual que una espada, te entregan una espada y tú no sabes ni cómo agarrarla, capaz y la agarras por donde está el filo o sea, te puedes hacer daño. Imagínate la palabra, porque como decimos, pues tiene poder para destruir y también tiene poder para edificar. Entonces por eso la invitación es a que la estudiemos, le dediquemos tiempo para ser entrenados por Dios, para saber utilizarla. Bueno, ya con esto concluimos por el día de hoy. Esperamos que sea de bendición y que el Espíritu Santo vivifique sus vidas según su palabra para que crezcan conforme a la voluntad de Dios. Es nuestra oración en esta tarde. Esperamos sea de bendición como lo ha sido para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.